Hoy es el día más bizarro en la historia de la matemática. Créeme que lo que está pasando hoy yo no lo vi nunca en mi vida. ¿Qué es lo que está pasando? Que al gran matemático Pitágoras, sí, ese del teorema de Pitágoras, lo están masacrando en los medios de comunicación. Y mirá las cosas que le dicen, Se acabó la mentira, plagio, fraude. ¿En qué momento pasamos a tratar al pobre Pitágoras que vivió hace más de 2000 años como si estuviésemos en un programa de chimentos? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la cosa fue así. Seguramente escuchaste hablar del teorema de Pitágoras en el secundario, es uno de los conceptos que más nos acordamos, es una ley que nos permitía encontrar en un triángulo rectángulo el valor de uno de los lados si teníamos los otros dos. Sí, teníamos el triángulo rectángulo, cateto, cateto, hipotenusa, y lo que decía el teorema era que el cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto me da como resultado el cuadrado de la hipotenusa. Bien. Bueno, se dice teorema de Pitágoras porque lo que se afirma es que Pitágoras fue el autor, él o los que trabajaban con él. Pero ahora salió un matemático con un estudio que puso en duda todo esto. El matemático Bruce Ratner sacó un artículo que dice que el teorema de Pitágoras en realidad se venía trabajando muchos años antes de que existiera Pitágoras, como 1000 años antes en otras culturas como la cultura babilónica. Él muestra una tablilla, porque los babilónicos usaban tablillas para trabajar, en donde hay un ejercicio que hay que buscar la diagonal de un cuadrado y ese ejercicio estaría relacionado con el teorema de Pitágoras. Entonces, claro, cuando algunos medios de comunicación se enteraron, empezaron a tratar a Pitágoras como si fuese un delincuente que se había robado toda la información. ¡Ratero! 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 Acá hay que hacer dos preguntas claves. La primera, ¿es cierto o no es cierto que este teorema ya se usaba en otras culturas mucho tiempo antes de que existiera Pitágoras? Bueno, la respuesta es que sí, pero en realidad esto ya se sabía desde hace mucho tiempo, no es nada nuevo. Hay otra tablilla babilónica que es la tablilla Plimpton que te muestra un montón de ternas pitagóricas, es decir, grupos de 3 numeritos que cumplen con el teorema de Pitágoras. Los egipcios, por otro lado, también conocían muchas ternas pitagóricas y además tenían la costumbre de usar una soga triangular con 3, 4 y 5 nudos en cada uno de los lados para poder medir ángulos rectos. Incluso los chinos también lo conocían, ellos le ponían el nombre de Gou-gu, donde Gu era una varilla parada verticalmente y Gou era la sombra que la varilla producía. Lo cual nos lleva a la pregunta número 2. ¿Esto quiere decir que Pitágoras realmente era un ladri? Por supuesto que no. No y definitivamente no. Y te voy a explicar por qué. Porque lo que hicieron Pitágoras y otros matemáticos griegos fue empezar a generalizar, a sistematizar, a demostrar que este tipo de leyes se cumple siempre basándose en un método de razonamiento deductivo. Mientras que en otras culturas se trabajaba antes con un enfoque más empírico basado en casos particulares, los griegos empezaron a trabajar con premisas generales para llegar así a distintas conclusiones. Y acá no empezamos a decir cuál fue mejor y cuál fue peor, porque todas colaboraron para construir la matemática que hoy tenemos. Así que no me lo toquen a Pitágoras porque se pudre todo.